EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este curso de Education Business Group. Les agradecemos a todos ustedes quienes ya nos acompañan desde diversas partes del mundo. Quisiera que me vayan escribiendo en el chat desde dónde nos acompañan y si se escucha o no se escucha, por favor. Bien, antes de iniciar voy a proceder un poquito a comentarles sobre la... ¿Me escriben, por favor, si se escucha o no se escucha? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Antes voy a presentar a la compañía Education Business Group. Somos una compañía estadounidense, ¿sí?, que ofrece cursos de capacitación online para profesionales y estudiantes que llegó a Latinoamérica. Presente en 2 países. Estamos en Estados Unidos, Education Business Group INC, corporación legalmente constituida en el estado de Delaware. Y en Ecuador, Education Business Group, compañía limitada con los reglamentos y estatutos debidamente legalizados y supervisados para capacitación, postbachillerato y nivel superior. Education Business Group tiene como finalidad brindar una educación de calidad en el plano profesional, contribuir a la expansión del conocimiento e integrar culturas con la globalización de la educación en pos del mejoramiento de un mañana.
Bien, me escriben por favor si se escucha, no se escucha, perfecto. ¿Desde dónde nos saludan? También nos gustaría conocer desde dónde se están conectando. Muy bien, desde Argentina, perfecto, muchísimas gracias. Desde Chile, Colombia, El Salvador, perfecto. Desde Ecuador, muchísimas gracias. A todos ustedes confían en Education Business Group. Antes de dar inicio con nuestra tutora el día de hoy, voy a compartirles mi pantalla para mencionarles un poquito el acceso a los recursos y el acceso prácticamente a este curso en el que estamos pues el día de hoy. Ustedes van a digitar ebg.es, ¿sí? Vamos a digitar ebg.es, vamos a ir al área de alumnos, ¿sí? Clicamos área de alumnos y ustedes van a visualizar los cursos en los que ustedes están inscritos. En este caso, el curso del día de hoy, Intervención Psicológica en Pacientes Víctimas de Violencia Sexual. Sí, vamos a dar clic en la foto correspondiente y se nos va a desplegar la información de este curso. Como ustedes pueden observar, pues tenemos algunas áreas, las que consta, por ejemplo, las lecciones, ¿sí? El objetivo, y cada una de ellas pues tiene una actividad que ustedes tienen que cumplir. La actividad del día de hoy, ¿sí? Podemos acceder desde este enlace que está como lección 1, violencia, ¿sí? Esta es la del día de hoy. En este caso, ustedes ya pueden, al finalizar esta clase, ustedes ya pueden realizar el cuestionario, ¿sí? Y tendrían que clicar en este botón que dice ver los cuestionarios de la lección, ¿sí? Recordemos que ustedes deben tener una calificación mínima del 50% para aprobar este cuestionario, ¿sí? Bien. Ahora, les voy a mencionar, sí, les voy a mencionar, por ejemplo, cómo ustedes pueden hacer para conseguir esta certificación. Bien, bueno, en primera instancia, pues, ¿quién emite el certificado? Nuestros certificados de capacitación son emitidos desde Estados Unidos por la Corporación Education Business Group, INC, los cuales tienen un código de verificación. Para que ustedes puedan acceder a esta certificación, ustedes deben culminar el curso y deben obtener una calificación igual o superior a 5/10. Sí, el certificado digital ustedes lo van a recibir por email después de 72 horas laborables. La emisión del certificado digital tiene un valor de $10. Ustedes pueden observar aquí un certificado, ¿sí? Que es un modelo. Cabe resaltar que estos certificados tienen un código de validez y ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Acá tenemos un código con el que ustedes pueden verificar su certificado. ¿Sí? Ahora les comento un poquito las formas de pago de este certificado. Tenemos tres formas de pago. Pueden hacerlo a través de tarjeta de crédito o débito, pueden hacerlo a través de transferencia bancaria en Estados Unidos o también a las personas que se encuentren en Ecuador pueden hacerlo a través de Banco Desarrollo. Sí, también les menciono que ustedes pueden descargar material, ¿sí? Material bibliográfico de estas lecciones y también ustedes tienen la posibilidad de contactar al profesor. Ustedes van a dirigirse hasta acá, a este botón, dice contactar al profesor. También pueden enviarle un mensaje con alguna duda, con alguna pregunta que ustedes tengan. Bien, les recuerdo que ustedes en estas clases pueden hacernos cualquier pregunta, cualquier comentario a través del chat para que al final, junto con la docente, le podamos pasar estas preguntas y ella pueda proceder a responder.
Bien, bueno, en esta tarde, noche, nos acompaña desde México Elizabeth Sosa. Ella es licenciada en psicología, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicoterapeuta en violencia de género por la UNAM. Es editora de artículos psicológicos para la revista Bienestar y Mujer de la editorial B&M. Actualmente se desempeña como conductora de TV por Internet. Así es que en esta tarde damos la bienvenida a Elizabeth Sosa. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Espero que ya me estén escuchando todo. Si es así, pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Veo que muchos no alcanzaban a ver la pantalla, bueno, pues no se proyectaba. No se preocupen, todo está en la página, ¿sale? Así es que calmemos nuestra ansiedad, que esta semana va a ser súper, súper productiva. De eso estoy segura y vamos a tratar de que saquemos el mayor provecho que podamos de este tema. Y pues bueno, ya me presentaron. Quien no logre escuchar, hay que reiniciar nuestro audio. Acuérdense que tenemos que estarlo revisando constantemente. Y pues bueno, es hora de comenzar el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla un poquito. Aquí está. Y déjenme, me voy hasta el inicio. Aquí está. Recuerden que las presentaciones, trato de que las tengan, se las envío también para que en los materiales o en la biblioteca se encuentre. Y bueno, esta semana la verdad es que el tema va a ser bastante interesante porque vamos a hablar de violencia. ¿Y qué creen? Hablar de violencia siempre es un tema que trasciende mucho nuestras culturas, nuestra educación, nuestras creencias y nuestro aprendizaje, ya que en general hemos aprendido la violencia como parte de nuestra vida. Seas psicólogo, seas persona, seas quien sea, seguramente has sido transgredido de una o de otra manera por la violencia. Así es que el día de hoy lo primero que vamos a hacer es sensibilizarnos un poquito hacia el tema, creo que me veo mejor, para que podamos abordar el resto de la semana todo lo que tiene que ver con la violencia sexual y la intervención en pacientes que han vivido o que han estado bajo esta situación. Creo que sí es muy importante que todos nosotros el día de hoy nos sensibilicemos y después de esto hagamos una pequeña reflexión interna de cómo hemos vivido la violencia. No es tarea, quiero aclarar que no es tarea. Sin embargo, creo que va a ser muy bueno que ustedes hagan esa reflexión, ¿sale? ¿Por qué? Porque si la hacemos vamos a tener un poquito más de permiso a la mente, de escuchar las afectaciones, cómo trabajarla y en su momento vamos a ir trabajando otras cosas. Así es que por favor, mis queridos compañeras y compañeros, le hagan una reflexión de cómo ha sido su vida transgredida por la violencia. Y no hemos llegado a la violencia sexual, solamente al ámbito de la violencia. Y pues bueno, comencemos con esto. Espero que te sientas muy contento. Sé bienvenido y bienvenida a estas clases que hemos preparado con tanto cariño, EDG, y bueno, yo su servidora Elizabeth, Eli, como me gusta que me digan, para todos ustedes. Así es que concentrémonos, pónganse muy atentos, tomen notas. Aunque van a tener las presentaciones, siempre es muy bueno tener muy buen oído para ver qué otra cosa puedo captar de lo que el día de hoy y de lo que los días restantes vamos a estar tanto aprendiendo como conociendo. Porque aunque podamos decir, ay, eso lo sabemos, pues ¿qué creen? De verdad, cuando te das cuenta, hay muchísimo más atrás de la teoría y de todo lo que hemos ido aprendiendo. Así es que, bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar en estas lecciones? Vamos a hablar de la violencia el día de hoy. Desde mañana vamos a hablar un poquito, ya vamos a entrar de lleno con violencia sexual y todo lo que implica para una persona que ha vivido esta situación. El día miércoles vamos a hablar de algunas teorías que son importantes dentro de la intervención psicológica y cómo utilizarlas precisamente en personas de violencia sexual. Algunas de estas sé que ya las conocen. Si has estado conmigo en alguno de estos cursos, te las he mencionado
pero hoy vas a aprender a usarlas en este tema y eso es fabuloso porque te va te va a permitir saber qué hacer cuando estás ante un paciente o ante una persona que ha estado bajo violencia sexual. Y mejor aún, tener algo que hacer. Muchas veces nos quedamos perplejos sin saber qué hacer, qué decir. Y bueno, esto nos va a dar un poquito más, nos va a abrir la visión y nos va a permitir tener una percepción diferente sobre lo que vamos a hacer. El día jueves, en esta ocasión, quiero hablar un poquito de adherencia terapeuta y específicamente quiero hablar acerca de muchos de los errores que cometemos al intervenir en violencia. ¿Por qué es importante? Muchas veces los pacientes de violencia quieren seguir su proceso, quieren conocer más sobre esto y resulta que a veces se les dificulta un tanto por su personalidad, por el problema o la situación que a ellos les aqueja y también hay un factor externo que puede ser el terapeuta. Así es que creo que el día jueves, de verdad, todos los días procuren estar, no se lo pierdan, va a ser importante conocer esto. Tal vez qué errores estoy cometiendo yo y si no es en el tema de violencia, puede ser en cualquier otro tema que les permita a ustedes mejorar nuestra calidad como terapeutas. Siempre podemos estar puliendo esta parte. Hay algo que podemos aprender todos los días de nuestras y nuestros compañeros. Y bueno, finalmente el día viernes nos vamos a centrar muchísimo más en elaborar un plan terapéutico para la violencia sexual. Quiero decirte que este plan no es rígido, es flexible y que tú solamente te voy a dar como el esqueleto, temas principales a trabajar. Sin embargo, tú a partir de tu habilidad o de las habilidades que has desarrollado, como la escucha activa, o bien como está toda la teoría que tienes sobre entrevista, bueno, seguramente vas a saber identificar otras áreas que tu consultante o tu paciente necesita trabajar y mejor aún, cómo poder abordarlas. Entonces, acuérdense, esto lo que nos va a dar es un margen de referencia que nos va a permitir trabajar muy bien con nuestros pacientes, sobre todo cuando a veces llegan pacientes y digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y me encantó porque de repente no sabemos qué hacer. Quiero decirte también que si estás empezando, no te agobies, o sea, de verdad no te agobies, a veces mucho de esto les sucede a las personas, aunque se tenga una maestría, aunque se tengan diplomados, aunque tengamos formación, ya estando en un escenario práctico, como tengo una persona de carne y hueso y que va a tener una problemática real, me puedo sentir paralizado. Lo que yo quiero es enseñarte algunas de las bases para que puedas decir, ok, por aquí puedo empezar, este es un pedacito del camino en lo que yo empiezo a investigar, estudiar muchísimo más, darle o enfocarme un poquito en mi paciente para poder realmente darle un acompañamiento sano, tanto para el paciente como para mí que soy terapeuta. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se puede decir? Que ustedes tengan esta oportunidad. Espero que les sirva mucho. A mí en lo personal, quien me ha enseñado o quien me enseñó en su momento todo esto con un marco más amplio, la verdad se lo agradezco muchísimo porque me ha ayudado a mejorar en mi profesión y eso es el programa de sexualidad humana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ahora sí, ¿les parece bien? Si ya que conocemos un poquito de lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy? La lección 1, vamos a hablar el día de hoy sobre violencia. Y como les dije, es sensibilizarnos, porque tenemos que conocer un poquito de los conceptos que trabaja la violencia, pero también sus implicaciones tanto psicológicas como sociales. Quiero que nos vayamos sensibilizando, que tú también puedes ir aportando algunos datos, eso es excelente, porque hay que conocer cómo se vive la violencia en la actualidad, no solamente hacia atrás de nuestros tiempos, muchas veces tendemos a hacer esto, ¿no? Como, es que antes se hacía, antes pasaba, y se nos olvida que nosotros también la estamos viviendo. Entonces, quiero que también lo vayas imaginando. ¿Por qué hablar de violencia, no? Creo que esa es una pregunta muy importante.
Y es que la violencia ha sido abordada desde muchas perspectivas, desde de diversas perspectivas. Existen muchas formas, creo que tú conoces la física, la psicológica, la económica. Sin embargo, hay muchos otros tipos de violencia, los cuales se invisibilizan por la misma sociedad. ¿Y a qué me refiero con invisibilizar? Que no se hablan o que tendemos como que a ocultarlo un poquito más. Esto también es muy común y dentro de estos tipos de violencia entra la violencia sexual, porque son violencias que no se hablan. Sabes que están ahí, pero que mejor decides como que ocultarlas, opacarlas. Y aun cuando en la actualidad ya se permite hablar un poquito más de esto, en muchos lugares aún está muy renuente a ser hablado, o bien como que no nos damos el permiso al hablarlo con esa facilidad, como hablaríamos de otro tipo de violencia. Y claro, va a depender de muchos factores de la persona, del contexto, que van a hacer que sea más fácil o no. Nosotros como terapeutas tenemos que aprender a brindar espacios de seguridad donde puedan las personas hablar de la violencia que han sufrido y también dentro de esto, qué acciones o cómo pueden accionar ante esta violencia. Esto es importante porque tampoco vamos a solucionar todo. ¿En qué sentido? Que tal vez no vamos a poderle dar los recursos económicos para que se vaya de ese lugar, tal vez no vamos a poderle decir, mira, corre a tal casa. No, muchas veces no se va, de hecho en la gran mayoría no se puede hacer eso. Sin embargo, sí podemos darle las herramientas y recursos psicológicos para que ellos puedan accionar sobre la violencia que están viviendo. Me llama la atención que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, dice que este tipo de violencia, hablando de la sexual, no es denunciada ni notificada. Y bueno, esto se debe a estas características. La víctima normalmente se siente avergonzada, siente mucho terror o inclusive el riesgo a las represalias o a ser culpabilizada de lo que sucedió. Por ende, pues, ¿qué es lo que va a preferir? Va a preferir ocultarlo, callarlo, y ya veremos el día de mañana otras formas en que los pacientes o las víctimas de violencia prefieren guardar este tipo de violencia. Y entonces lo que se ha hecho en la sociedad es normalizar, sería normalizar e inclusive naturalizar la violencia. Es muy común que la violencia sea naturalizada. Es normal que te jale la trenza, ¿no? Es normal que te jale el chongo, es normal que te humille. Tenemos que aprender, por eso, a reconocer cómo hemos vivido nosotros también la violencia y cómo cómo nos ha transgredido, de forma directa o de forma indirecta. Esto también es muy importante. En muchas ocasiones decimos, no, es que a mí no, yo no he sufrido violencia. Hay que replantearnos cómo de manera indirecta también nos ha afectado. Y eso nos va a ayudar muchísimo más a trabajarlo. ¿Sale? Muy bien, continuamos con esto. Sí, inclusive se reporta, también ahí hay un error, lo voy a corregir, que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Y algo muy interesante es que en cuanto a los hombres, no se existe tal cual estadísticas que nos puedan decir cómo es que los hombres también reciben y cómo son objetos de la violencia sexual. Cada vez más hombres se acercan también a buscar apoyo, a buscar este acompañamiento sensible ante la violencia. De hecho, hay muchas instituciones que ya hablan también de las nuevas masculinidades, de trabajar esto con los hombres. Sin embargo, todavía falta mucho trabajo para sensibilizarnos por nuestro mismo género, por nuestro mismo sexo, a un trabajo consciente sobre cómo se ha ejercido la violencia. ¿Qué hay de los niños y de las niñas? Esta también es una población muy vulnerable, sin embargo, se opaca mucho o se le da muy poca atención. ¿Con qué tiene que ver? Pues justamente con que los adultos tendríamos que realizar acciones jurídicas o bien inclusive enfrentarse a mis propios recuerdos, a mis propios traumas, y eso va a hacer que prefiera evitar el escuchar a los menores. Esto va a ser muy importante, por eso tenemos tantos adultos
que hablan de la violencia que han sufrido, pero también por otro lado tenemos adultos que nos dicen que cuando su hijo o su hija se ha acercado a decirle, me está pasando esto, prefieren ocultarlo o callarlo. Entonces, creo que también tenemos que hablar de mucha comprensión, trabajar mucho con la comprensión y la paciencia, enseñarles que muy probablemente ellos también tienen una implicación o que la violencia los ha transgredido y que ahora es tiempo de abrir esas heridas sin necesidad de que duela tanto, y lo vamos a ir abordando como, para que ellos puedan expresar eso que han vivido y a esos menores también se les dé contención. ¿Ok? Eso quiero dejarlo un poquito claro porque muchas veces sí van a llegar adultos que se atrevan a hablar de eso y que digan, es que yo no puedo hacer nada con mi hija o con mi hijo. Ok, ¿hoy qué vas a hacer? No lo hiciste en ese momento porque las víctimas de violencia tienden sin querer a ser muy juzgadas. Sin darnos cuenta, ejercemos juicios muy fuertes. Entonces, frases como, ok, eso ya pasó. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Cómo puedes actuar el día de hoy? ¿Cómo te gustaría trabajar el día de hoy? Son necesarias para permitirle a esa persona desengancharse de lo que ha estado viviendo para accionar en cuanto a nuestros menores, que va a ser muy importante hacerlo. ¿Ok? ¿Qué es la violencia entonces? Vamos a tomar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define de esta manera. Es el uso deliberado, de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o una parte afectiva, ya sea contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause y tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Por eso, la violencia sexual o un ataque sexual entra dentro del conjunto de las violencias, porque efectivamente es una fuerza física o de poder contra otra persona y que sin duda va a dejar lesiones. Lamentablemente también deja muchas muertes y claro, daños psicológicos impresionantes que vamos a nosotros a aprender a ir trabajando con esta situación. ¿Ok? Lamentablemente, pues la violencia es considerada como parte de la cultura, que es lo que les comentaba. Por eso también a veces es tan difícil definir ciertos términos o como que darles algunas pautas o cierres a algunos acontecimientos, porque la violencia en sí se ve de diferente forma de una cultura a otra. Sin embargo, creo que esta definición nos ayuda a comprender muy bien qué es violencia, qué es violencia. Y aunque en tu cultura te hayan enseñado, ¿no? Que jalarle la trenza era que te gustaba, no, porque me estás generando un dolor, me estás generando un malestar. Es más, me está generando que no quiera acercarme a ti. Eso quiere decir que hay un grado de violencia. Y bueno, lamentablemente es muy aceptada como parte de la formación familiar. Es complejo ver realmente familias donde no se ejerza la violencia de una u otra manera, consciente o inconscientemente. Y eso también hay que aclararlo porque muchas veces de forma muy consciente está latente la violencia. Así es que hablemos un poquito de la historia, de este contexto que genera el ruido, ya que este es el marco de la violencia que existe. El fenómeno de la violencia implica el análisis de diferentes conductas negativas, pero también de vivencias que se van a desarrollar de acuerdo al contexto, ya sea político, económico, social o lo que mencionábamos hace unos segundos, familiar, y lo que está determinado por la propia sociedad. Así es que hablemos un poquito de cómo ha sido aceptada la violencia. ¿Qué hay de la guerra? La guerra es una forma de justificar la misma violencia y de hecho es una forma muy atractiva de presentar la violencia. ¿Te has preguntado por qué me gustan, no sé, las películas de guerra, ¿no? ¿Por qué me gustan todas estas películas muy sangrientas? Inclusive, ¿por qué me llama la atención todas estas que son como más,
más grecorromanas, ¿no? Como más en el circo romano y todo esto que generaba en sí guerra, violencia. Bueno, es que a partir de la guerra le empezó a dar un motivo y sentido sin darse cuenta a la propia vida, porque el hombre tenía muchos vacíos existenciales y lo que hizo fue llenarlos a partir de la guerra. La guerra se convirtió en algo a la vez tan normal y tan violento que por eso ahora es tan difícil desarticular las propias guerras, porque es una forma justificada y atractiva de vivir la violencia. Tratamos de ser personas de paz, sin embargo, puede ser que tengamos una atracción constante hacia eso que se ve tan sangriento o tan violento. Otra forma en que el contexto histórico ha permitido que la violencia se viva de una forma muy natural es la literatura. Y es que en la literatura constantemente, ¿qué es lo que se describe? La furia, la impotencia, y entonces llega un punto donde tú estás como espectador y dices, mátalo, córtale la cabeza, hazle algo. Eso quiere decir que ya normalizaste ahí la violencia. Por eso te invitaba a ti que estás del otro lado de la pantalla a que hagas un análisis propio de cómo te ha transgredido la violencia a ti. Muchas veces pasa eso, y eso pasa mucho en las obras teatrales también, que los espectadores están como más latentes. Ya sabes que el malo tal vez va a estar bien, sin embargo, ¿qué es lo que quiere? Y estás desde tu asiento, ¿no? Hazle algo, que pase algo. O en las películas, y dices, ya que le pase algo, merece esto. ¿Qué tiene que ver? Que la misma literatura como contexto histórico ha normalizado la violencia. E inclusive se ve hasta heroico que el bueno mata al malo, ¿no? Algo así. Y ¿cómo dicen? El fin justifica los medios, ¿no? Entonces, ya, porque va a estar bien, entonces justifico mis acciones violentas. Y tú piensa en el tipo de literatura que lees, que has observado, que te llama la atención. Y con esto no te estoy diciendo que dejes tu literatura, no, para nada, no es mi intención y tampoco es mi misión hacer eso. Lo que sí te puedo decir es que podemos ver cómo desde lo histórico, desde lo que nos rodea, desde este macrosistema que tenemos, nosotros también somos influidos de formas indirectas en lo que es la violencia. Y si no, basta con ver un poquito pues de las carteleras, que existen en la actualidad. ¿Por qué los niños inclusive dicen que es aburrido? Algo que se veía bonito o que era agradable con anterioridad. Poniendo en el caso de las caricaturas, es que ya me aburre, ¿no? Esa caricatura es vieja, esa ya no es válida. ¿Por qué buscamos forzosamente como este tipo de literatura que lleva la violencia o muy explícita o implícitamente, pero que está ahí contenida? Entonces, yo te hago nada más esta invitación a que reflexionemos un poquito sobre este tema. Creo que es muy valioso y por eso hoy, antes de entrar a violencia sexual, necesitamos sensibilizarnos ante lo que nos rodea y ante lo que vivimos, porque honradamente es un tema bastante fuerte para todos nosotros. Ahora quiero hacer una diferenciación entre lo que es la agresión y el daño. No es lo mismo ni violencia, ni agresión, ni daño. Y de hecho, alguna de estas se requiere para sobrevivir o para salir de la propia violencia. Muchas veces usamos la misma palabra para todo y no es así. Así es que también es bueno aprender a hacer esa diferencia, ¿sale? ¿Qué es la agresividad? Bueno, la agresividad como tal se retoma es retomada por la psicología, como la capacidad de oponer resistencia al medio, ¿sale? Tengo una resistencia al miedo, no me acerco a este. Y hay 3 dimensiones para manifestarla. Una, la que es fisiológica, 2, la conductual y tercera, la que es subjetivo-vivencial. ¿Cómo se presenta la dimensión fisiológica de la agresividad? Por procesos neurológicos, los cuales van acompañados por respuestas viscerales y automáticas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un olor desagradable. No haces esto y te alejas.
es algo automático y en realidad es una respuesta muy visceral desde el estómago, por decirlo así, ¿no? Que te hace alejarte y repelerlo. Acuérdate, estás poniendo resistencia al medio, ¿ok? Dimensión conductual. Son las manifestaciones a través de gestos, movimientos, todo lo que implique una acción sería una acción de agresión. O sea, cómo a través de mis conductas yo busco oponer resistencia. Y si se dan cuenta, una víctima o alguien que esté siendo víctima de violencia sexual tiene una dimensión conductual muy importante, porque lo que está haciendo es empujar. Y otro más adelante lo vamos a ver, pero ejemplos claros de esto es, por ejemplo, la falta de retención de esfínteres, como el hacer mi pipí, el hacer popó, inclusive, ¿no? La ecopresis, la enuresis, porque son conductas que lo que buscan es alejar el daño, al subir de peso abruptamente. En sí hay muchísimos factores que van a hacer evidente que hay una violencia y que la persona está buscando tener esa agresividad o esa agresión hacia la persona que le está generando daño. Ahorita hablamos de por qué daño, ¿no? Y que justo lo que busca es poner resistencia a eso que está viviendo. Hay una tercera dimensión y es la subjetiva y la vivencial. Esta se califica la experiencia del sujeto en la que involucra sus emociones y efectos del propio sujeto, o afectos también, perdón, y cómo interpreta la hostilidad. Dependiendo cómo yo interprete lo que estoy viviendo, va a ser mayor o menor mi agresividad, mi agresión. Puede ser que tal vez, vamos a volver al ejemplo del olor feo. Tal vez desde mi dimensión subjetiva no es tan hostil y ok, puedo tolerarlo. Y no va a ser tanta mi oposición a mi resistencia a ese medio. Sin embargo, si es un olor tan desagradable que incluso me lleva al vómito, a esta parte de sentirme tan mal visceralmente, estoy poniendo una resistencia abrupta y lo que estoy haciendo es buscar alejarme por completo de esta situación. Por ende, y esto quería resaltárselos, por eso se los puse en color negrito, por lo que podemos decir que la agresividad es la fuerza interna que permite al individuo adaptarse a su medio externo. Es decir, si mi agresividad como fuerza interna me dice, hey, Eli, quítate de ahí, me va a hacer adaptarme y mi adaptación es, corre, vete de ahí, huye. Si mi agresividad o mi agresión no es alta o no me permite hacer una diferencia ante mi medio externo, probablemente, aunque la situación sea muy mala, voy a quedarme ahí. Mi adaptación no me va a permitir saber que tengo que irme. Todo esto son conceptos que nos van a ayudar con qué trabajar con mi paciente. Porque tal vez tengo que enseñarle inclusive a que tiene que moverse, adaptarse de manera diferente ante el medio hostil. Huele mal, ¿qué harías? Corres. Si ves que alguien o estás en una situación de riesgo, que es un tema muy común en violencia sexual, ¿no? Que se pongan en situaciones de riesgo, ¿qué harías? Corre. Tenemos que ir poniéndole ejemplos para que esta agresividad también empiecen a presentarla, porque si no, de una o de otra manera, han visto o han escuchado que hay personas que aunque han vivido un tipo de violencia, parece ser muy recurrente a lo largo de su vida. Bueno, tiene que ver con este concepto, porque no lo han interiorizado o bien lo desconocen. Ahora quiero comentarte esto que también es muy importante. Hay tres tipos o tres formas en que la agresión se puede presentar como actitudes o qué tres tipos de cómo se puede vivir, ¿vale? Con las actitudes. Una es la agresión constructiva. Cuando somos asertivos, me defiendo ante mi miedo de forma asertiva. Yo, Eli, me siento contenta y pienso que el estar con ustedes es lo mejor que pude haber hecho el día de hoy. Es una agresión constructiva. La agresión antisocial. Es un ejemplo, o el ejemplo sería la competición, ¿no? Le voy a ganar, le tengo que ganar, porque forzosamente tengo que ganar. Eso es algo más antisocial. Y la destructiva.
porque muchos también tienen eso, ¿no? Pero hay muchas agresiones que te llevan a adaptarte de una mal manera. Pues ese sería entonces el equivalente a la violencia. Pero en realidad, la agresión destructiva, ya estaríamos hablando de violencia, ya no es una agresión, solamente es como una parte de la clasificación. Si tú me quieres decir, oye, Eli, pero ¿qué pasa cuando mi agresión me lleva a lastimar, a adaptarse de una forma negativa? En realidad, eso ya sería parte de la violencia. Así es que nosotros vamos a tratar de fomentar la construcción de agresiones constructivas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer la diferencia con lo que tiene que ver con daño. ¿Qué es el daño? Pues justamente es querer conscientemente causarle un dolor, un perjuicio o una molestia, ya sea en dolor físico o psicológico, a otros. Por eso una persona genera daño y la otra persona tiene que buscar ser agresiva de una forma constructiva. Tiene que buscar justamente cómo evitar o oponer esa resistencia a ese daño, porque conscientemente va a buscar generar daño, ¿ok? Entonces se los puse en este cuadrito muy bonito. Aquí está, ¿sí se ve? Espero que sí lo estén viendo. Como es muy común emplear los términos como agresividad, agresión, daño, violencia como sinónimos, hay que hacer la diferencia. La violencia es el uso ilegítimo del poder, de la fuerza, sea física, psicológica, social, política, cualquier tipo de fuerza, y que lo que busca es dañar a otros. ¿Y qué quedamos que era daño? Daño es la perturbación intencional, física o psíquica hacia otra persona. Conscientemente sé que te voy a lastimar. ¿Sale? Y por otro lado está la agresión, que en realidad es un comportamiento o es una serie de conductas defensivas ante la situación ante la situación, y lo que busca es actuar como un mecanismo para enfrentar las situaciones de riesgo. Y es esperable que todos busquemos quitar o enfrentar las amenazas. Aquella persona que no haga algo, no realice una actividad para defenderse de la amenaza, entonces tendremos que trabajar aún más habilidades sociales que aquella que te platique. Hey, yo intenté hacer esto, porque sabes que intentó defenderse o tener un comportamiento defensivo de manera natural. ¿Sí me explico? Creo que con esto también ustedes van a empezar a tener un marco de todo lo que implica trabajar la violencia sexual, porque no solamente es el acto como tal, ese momento de la violencia, sino todo lo que implica y el contexto que hay alrededor de la violencia. ¿Ok? Entonces espero que esto les sirva, este cuadrito ay, ¿dónde está mi cuadrito? Aquí está. ¿Dónde está? Ahí está. Les sirva para que ustedes puedan hacer esta diferencia e inclusive veamos qué fomentar y cómo fomentarlo. Pero ahora bien, vamos a hablar de algunos tipos de violencia y cuáles son las implicaciones sociales y psicológicas. Me voy un poquito rápido ya nada más con esto para que tengamos un poquito de tiempo para revisar las preguntas que existan. ¿Ok? Bueno, algunos de los tipos de violencia que conocemos en general son la física, la psicológica, la económica, la social, la ambiental, la sexual, la violencia de género. Esto no quiere decir que sean todas. ¿Existen más? Sí. Recuerden, mucho influye el contexto cultural donde tú estés, ¿no? A mí me encanta porque todos ustedes son de diferentes lugares y esto lo van a nutrir más de acuerdo a su contexto social, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de violencia física, pues bueno, hablamos acerca de empujones, amenazas, el uso de la fuerza, bofetadas, golpes con el puño o inclusive con objetos, quemar, amenazar. En fin, existen muchísimas formas en que una persona puede ejercer violencia física sobre otra. Y la llamamos física porque es sobre su cuerpo, sobre su integridad como persona. ¿Qué tipos de violencia psicológica conoces, no? Muchas veces hacemos esta pregunta o hacemos esta afirmación, ¿no? Es violencia psicológica, pero ¿qué implica la violencia psicológica?
Bueno, es cualquier o toda aquella acción u omisión para perturbar, degradar o controlar la conducta y el comportamiento, así como las creencias o las decisiones de otra persona, como pueden ser mediante humillarlas, intimidarlas, aislarlas o cualquier forma de perturbar su estabilidad emocional. Yo aquí quiero mencionarte 4 principales: manipular, chantajear, el negarte la palabra o la famosa ley del hielo y el autoritarismo. Estas son 4 de las principales violencias psicológicas que lo que hacen es que la persona tome control sobre otra. Mientras que en una es por la forma física, la otra va a ser desde acá adentro. Claro que existe. Y muchas veces decimos, hay quien dice, ay, no, pero eso es muy, ¿cómo voy a dejarme? Porque esto es algo inconsciente. Y quiero que, por eso te decía, haz el análisis propio. Una violencia económica es cuando una de las partes toma el control sobre los recursos económicos o el dinero y entonces a partir de ahí yo hago que tú o invado tus decisiones o lo que genero es que tú dependas de mí y así tú no vas a tener libertad, libertad o no vas a poder hacer algo por tu autonomía, ¿sale? Muy bien. ¿Qué viene siendo la violencia social? Esta también es muy reforzada por la sociedad literal, o sea, esto es muy, muy social, porque entonces cuando se humilla, se descalifica, se burla de otros, incluso cuando se limita a la pareja, se coquetea frente a ella, cualquier forma que uses a la sociedad para lastimar a otro también es considerada violencia social. Aquí en mi país existe un programa de radio que honradamente no me gusta para nada, no puedo decir nombres, pero que lo que trata es de hacer bromas muy pesadas a las personas. Yo generalmente me pregunto, ¿qué va a pasar el día que a la persona que le hagan la broma, literal, le dé un infarto? Porque no sabemos hasta dónde puede llegar la violencia, porque es una violencia tanto psicológica como social en este momento, y cómo va a impactar en la persona. Así es que, de verdad, no hay que limitarnos solamente con decir, hay violencia física, psicológica y económica. Hay muchísimo más. La violencia ambiental hace referencia de una forma indirecta, la persona la recibe. Eso pasa mucho en los noviazgos o en las parejas o ya matrimonios, donde nos peleamos y tal vez no te pego, no te doy el puñetazo, pero ¿qué si hago? Destruyo la mesa, aviento cosas, empiezo a golpear la pared, los muebles, y la otra persona está aterrada. Eso es una violencia ambiental, porque tu ambiente está a donde tú ves, de repente ves la mesa tirada, los cojines en el suelo, y tú te quedas en una esquina. Estás viviendo también violencia. La violencia sexual, que es la que vamos a estar abordando, es cualquier, desde gesto, acto, una forma de vestir, un abuso sexual, violaciones, un insulto, acusaciones, todo lo que tenga un contenido de índole sexual. Por más pequeñito que sea, no hay que minimizarlo. Es violencia sexual. Y la violencia de género, que tiene que ver justamente con cualquier tipo, ya sea es una combinación de las demás violencias, pero que sean originadas por el sexo que tú tienes, seas hombre o seas también mujer, pero que estés viviendo por ser mujer, yo te golpeo, yo te manipulo, yo te retengo la economía, aunque también se ve ahora en los hombres. Entonces, es conocer un poquito todo esto y bueno, finalmente, también conocer que hay por lo menos 3 ámbitos principales donde se vive la violencia: lo familiar, lo escolar y lo laboral. Esto es importante porque tienes que aprender a identificar. Estoy muy bien en mi casa, pero llego al trabajo y hay tipos de violencia. Entonces, llego a mi casa enojada. Tengo violencia. ¿Y cómo va a hacer que un ambiente lastime al otro ambiente? O en la escuela y lo llevo a la casa, de la casa a la escuela y empezamos a hacer pequeñas triangulaciones que lo que hace es que la persona viva en constante violencia. Este ejercicio no me lo vas a enviar, no se tiene que enviar.
quiero aclararlo porque es una reflexión muy personal. Pero de aquí a mañana quiero que te tomes unos cuantos minutos. Acuérdense que este curso son 5 horas de clase presencial, como lo estamos haciendo aquí. Y hay tiempo para hacer tareas. Toma un poquito de ese tiempo y haz esta reflexión. Aclaro, no me la tienen que enviar, no tienen que enviarla a ningún correo, no van a hacer eso. Pero sí en su libreta donde están tomando hoy apuntes, quiero que piensen y regresen a este cuadrito. ¿Cómo he vivido yo este tipo de violencias? Sí, ¿cómo he vivido yo este tipo de violencias? Soy psicólogo, soy terapeuta, no te preocupes. Pregúntate, ¿cómo lo he vivido? Porque si tú te sensibilizas ante la violencia, seguramente vas a hacer un acompañamiento mucho más eficaz a tus pacientes, porque vas a conocer un poco más de la experiencia. Acompañado con la teoría, vas a tener mejores resultados, tanto para ti como para otras personas. Y también quiero que analices este otro cuadrito. Por eso ya están enviadas las diapositivas y se van a presentar, y si no bien bonito, pues ustedes saben tomarle, ¿cómo le dicen? Screenshot, ¿no? Le toman a la pantalla ahí para que lo tengan presente, y si no, foto, como ustedes quieran. Quiero que también analicen estos 3 conceptos: violencia, agresión y daño. ¿Por qué estos 3? Porque ahora me voy a preguntar, ¿cómo soy yo, Elizabeth, violenta? Yo, sí, ¿cómo soy yo violenta? Híjole, es que de repente pues puede ser que grite. Ah, ok, y cuando grito, ¿cuál es mi intención? ¿Qué daño quiero generar? ¿O por qué lo hago? ¿Por agresión, por defensa o porque quiero generar un daño? Y empiezan a cuestionar, piensen en 3 o 4 conductas que ustedes tengan, también piensen en 3 o 4 conductas que tengan de agresión, de agresividad, cómo se defienden o ponen esa resistencia ante algo que les genera algún daño. Piénsenlo, solo quiero que lo analicen. Necesitamos sensibilizarnos mucho antes de seguir trabajando con violencia sexual, porque son temas que en realidad transgreden más de lo que imaginamos y que este es tiempo para hacerlo, ¿ok? Pues muy bien, estas son sus tareas, ya las tienen, no son difíciles, no me las tienen que enviar, pero se va a notar quién las hace, porque quien las hace seguramente va a encontrar algo más que este curso van a tener al final decir, ay, me hizo falta o me hace falta más. Y claro, vamos a investigar y vamos a aprovechar todo este conocimiento que hemos preparado para ustedes junto con EBG para poder hacerlo, ¿sale? Entonces, recuerden, hagan sus cuestionarios. Hay 5 cuestionarios en estas clases. Realícenlo, no son complejos, pero les van a dar una pauta les van a dar la pauta para poder seguir trabajando, ¿ok? Muy bien. Entonces, por el día de hoy voy a dar por finalizada la clase. Ahora sí, no sé qué preguntas tengan. Y le doy la palabra a Mari. Hola, hola Elizabeth, muchísimas gracias por ese importante aporte que tuvimos en esta noche con la lección sobre la violencia. Sí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, te menciono, Sarali nos menciona, no comprendí la relación entre la dimensión conductual de la agresión con la enuresis. ¿Podría profundizar en ello? Sí, la enuresis es el hacerse pipí. El hacerse pipí es una conducta. Entonces, la dimensión conductual son todas las conductas que me generen un malestar, ¿sale? A ver, y al hacerse pipí, enuresis, la ecopresis, el hacerse popó, el comer excesivamente, que son los 3 ejemplos que vi en ese momento, son conductas destructivas que buscan defenderse del medio hostil, ¿sale? Bien. Otra, Vanessa nos menciona, ¿puedes ampliar, por favor, asertividad como agresión? La asertividad es cómo nos presentamos ante los demás desde una forma verbal. Por eso solamente, recuerden que solo son ejemplos. Entonces, una agresividad constructiva es cómo te digo que me estás lastimando. Yo, Elizabeth, siento, la asertividad es el modelo que yo trabajo, siento, pienso con respeto, ¿sale? Brevemente. Yo, Elizabeth, siento que tú, Paquito,
me estás lastimando cuando me humillas, cuando te burlas de mí, y creo que podemos manejar de una forma diferente la relación que tenemos. De una forma asertiva, busco decirte que me generas un daño. Es algo constructivo. Sin embargo, honradamente, si nos cuesta tanto trabajo hacerlo de esa manera porque no tenemos el entrenamiento, vamos a buscar formas de cómo oponer resistencia y de cómo hacerlo. Por eso entra la agresión o esta dimensión conductual. Bien, en honor al tiempo vamos con una inquietud más. Marcela nos menciona, favor, volver a mencionar las 4 características de la violencia psicológica. 4 características, son 4 tipos. La manipulación, el chantaje, el autoritarismo y la ley del hielo. Te dejo de hablar, me impongo, te chantajeo, es que no me quieres, porque si me quisieras harías esto, bla, bla, bla. La manipulación, hago que dudes de ti como persona. Voy a hacer que dudes de ti. Y entonces te digo, tengo frío y tú eres, el calor está inmenso afuera, pero al final logro que tú te pongas la chamarra. Esas son las 4 formas de violencia psicológicas que podemos detectar de forma muy sencilla y que también nos va a ayudar con nuestros pacientes a decir, tienes que trabajar la confianza, la seguridad, los límites, el que no te afecte, que no te hable, etcétera, etcétera. Pero son 4 formas de violencia psicológica que podemos trabajar. Esto es para no dejarlo solamente como violencia psicológica, sí, pero ¿qué es la violencia? Dame ejemplos de violencia psicológica y te vas a dar cuenta que seguramente hay uno que influye más en ti. Influye más en mí que me digas, no te quiero, y entonces esa es la que yo tengo que trabajar. Es como el gran eslabón es la violencia psicológica y las ramitas son esas 4. Elizabeth, muchísimas gracias. En verdad ha sido un importante aporte en esta noche. Les invitamos a todos para que el día de mañana también nos acompañen a partir de las 18 horas, hora Ecuador, ¿sí? 20 horas, hora Argentina. Es el mismo enlace, por favor, para que el día de mañana ingresen. Y ahora voy a compartirles, directamente, ¿sí? Hay algunas personas que estaban preguntando. Les voy a repetir, voy a compartir mi pantalla ahora, ¿sí? Antes, por favor. Sí, voy a compartir mi pantalla ahora para darles una breve explicación porque al inicio pues también no lo habíamos colocado correctamente. Bien, para todos los que nos estaban preguntando acerca de una repetición de la explicación inicial, pues vamos a dirigirnos a digitar edg.es. Vamos a ingresar al área de alumnos, ¿sí? Ahí nos saldrá una pantalla donde vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez ya que estemos pues ingresados ahí, vamos a encontrar el curso. En este caso, les voy a indicar cómo se vería pues el curso. Si ustedes ingresan, aquí tienen pues los cursos disponibles, ustedes van a ingresar dando clic en la foto del curso, ¿sí? Y aquí van a tener todo, digamos, el contenido, ¿sí? Con la temática que vamos a ver en todos los días. ¿Sí? El día de hoy pues nosotros tuvimos la temática acerca de lo que es la violencia. Bien, para que ustedes puedan acceder a la lección, le damos clic justamente acá, en donde dice lección, ¿sí? Y ahí ustedes pues van justamente a revisar dónde están los cuestionarios de la lección. Le damos clic ahí y ahí ya tienen ustedes disponible en este momento el cuestionario para que lo puedan realizar, ¿sí? También habían algunas preguntas sobre, por ejemplo, querían contactarse con la tutora. En este caso, ustedes pueden clicar acá, contactar al profesor. También pueden enviarle algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tengan.
También teníamos algunas dudas sobre, por ejemplo, el tema del certificado. Bien, sobre el pago del certificado, les explico, tenemos tres formas de pago. Tenemos la parte que es con tarjeta de crédito o débito, tenemos transferencia bancaria en Estados Unidos y para quienes estén en Ecuador y quieran hacer una transferencia bancaria, lo hacemos a través de Banco Desarrollo, ¿sí? El valor del certificado es de $10, entonces, pues, si ustedes quieren la emisión del certificado, tienen que desarrollar siempre todas las lecciones y tener un 50% pues, de aprobación en las mismas. ¿Sí? Entonces, pues el día de mañana los vamos a esperar también, como les mencionaba, a partir de las 18 horas, hora Ecuador. Elizabeth, un gusto tenerte con nosotros en esta noche. El día de mañana, pues, tenemos también una segunda lección acerca de lo que es la violencia sexual. Invitados, pues, todos para que nos acompañen. Elizabeth, muchísimas gracias nuevamente. Sí, y será, pues, por favor, con todos, como les digo, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.